La primera vez que escuché sobre el ritual fue en una noche como cualquier otra. O eso creía. Estaba en un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. Uno de esos lugares donde la gente va a olvidar, no a recordar. Yo llevaba meses arrastrándome por una vida que no reconocía como mía, sin dinero, sin futuro, sin nada que valiera la pena defender. Fue entonces cuando él se sentó frente a mí. No recuerdo su nombre. Quizás nunca lo dijo, pero recuerdo sus ojos. Eran oscuros, no de color, sino de intención. Como si hubiera visto cosas que el resto de nosotros ni siquiera podíamos imaginar. Me ofreció un trago. Yo acepté. Y entonces, sin que yo preguntara nada, comenzó a hablar. ¿Alguna vez has sentido que la vida te debe algo? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque sí. Claro que sí. Sentía que el mundo me había estafado, que merecía más, que había nacido en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con las cartas equivocadas. Él sonrió. No fue una sonrisa amable. Hay una forma de cobrarlo, de tomar lo que te corresponde, pero requiere voluntad. Debí haberme levantado, debí haberle dicho que estaba loco, pero no lo hice, porque en el fondo, una parte de mí ya estaba dispuesta a escuchar. Una parte de mí ya había decidido. Me explicó el ritual. No con detalles complicados ni palabras rebuscadas. Todo lo contrario. Era sencillo. Tan sencillo que casi parecía inofensivo. Una vela negra. Un espejo. 3 palabras susurradas a medianoche. Y una sola promesa. Pide lo que quieras, y lo tendrás. ¿Y el precio?, pregunté. Él se encogió de hombros. El precio siempre llega, pero cuando llega, ya no importa. Porque para entonces, ya habrás probado lo que es tener poder. Me dio una dirección. Un lugar donde podía conseguir lo necesario. Y luego, sin más, se fue. Como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, caminé de regreso a mi apartamento con una sensación extraña en el pecho. No era miedo. Era algo peor. Era esperanza. Esa clase de esperanza peligrosa que nace cuando ya no tienes nada que perder. Pasé días enteros pensando en ello. Investigando. Buscando en internet, en libros viejos, en foros oscuros de la Deep Web. Y para mi sorpresa, el ritual existía, bajo diferentes nombres, en diferentes culturas, pero siempre la misma estructura, siempre la misma advertencia oculta entre líneas. Funciona, pero nunca es gratis, y aún así, decidí hacerlo. Conseguí la vela, el espejo, elegí la noche. Y cuando el reloj marcó las 12, me paré frente a ese espejo con la vela encendida y susurré las 3 palabras que había memorizado. No pasó nada, al menos no de inmediato. Pero al día siguiente, todo cambió. Cuando todo funciona demasiado bien. La primera señal fue sutil. Recibí una llamada de trabajo. Un puesto que había solicitado meses atrás y por el cual nunca recibí respuesta. De repente, estaban interesados. Muy interesados. Me ofrecieron el doble del salario que esperaba. Acepté, obviamente. Luego vino lo demás. Una chica que siempre me había ignorado, de pronto me buscó, me escribió, me invitó a salir. Las deudas que me ahogaban comenzaron a resolverse solas. Un familiar lejano pagó una. Un error bancario, a mi favor, cubrió otra. Todo encajaba. Era como si el universo, por primera vez en mi vida, estuviera de mi lado. Y yo me sentía invencible. Comencé a hacer el ritual con más frecuencia, una vez por semana. Luego 2. Luego cada noche. Porque cada vez que lo hacía, algo más llegaba. Más dinero, más atención, más poder, más control. La gente comenzó a mirarme diferente, como si irradiara algo. Confianza, decían algunos, carisma, presencia. Pero yo sabía que era otra cosa, era la marca, la señal de que había cruzado una línea invisible, y no me importaba, porque por primera vez yo era alguien. Tenía todo lo que siempre quise, todo lo que me habían negado, y sentía que finalmente estaba cobrando la deuda que la vida tenía conmigo. Pero entonces comenzaron las sombras. Al principio fueron pequeñas, movimientos en el rabillo del ojo, una sensación de que alguien me observaba cuando estaba solo.
Me despertaba en medio de la noche, con la certeza de que había alguien en la habitación. Pero cuando encendía la luz, no había nadie. Lo ignoré. Lo atribuí al estrés, al exceso de trabajo, a la falta de sueño. Pero las sombras no se detuvieron. Crecieron. Empecé a escuchar susurros, voces que no provenían de ningún lugar específico, palabras que no podía entender pero que me helaban la sangre. Y luego, una noche, vi algo en el espejo. No era mi reflejo. Era algo más. Algo que estaba detrás de mí, observándome, esperando. Apagué la vela de inmediato, rompí el espejo. Juré que no volvería a hacer el ritual, pero era demasiado tarde, porque el ritual nunca se detiene. Una vez que lo comienzas, una vez que pides, una vez que recibes, la puerta queda abierta, y lo que sea que esté del otro lado, ahora tiene acceso a ti. El precio invisible. Las cosas siguieron llegando, el dinero, las oportunidades, el éxito, pero ahora venían con un peso, una sensación constante de que algo estaba mal, de que cada victoria tenía un costo oculto. Comencé a perder cosas sin darme cuenta. Pequeñas cosas al principio. Recuerdos. Fechas importantes que de repente no podía recordar. Nombres de personas cercanas que se borraban de mi mente. Luego, emociones. Dejé de sentir alegría. Dejé de sentir tristeza. Todo se volvió plano, vacío. La gente a mi alrededor empezó a cambiar también. O tal vez era yo quien cambiaba. Mis amigos se alejaron. Mi familia dejó de llamar. La chica con la que había comenzado una relación me miró una noche y me dijo, «Ya no eres tú. No sé quién eres, pero no eres tú». Y tenía razón. Yo tampoco sabía quién era. Me miraba al espejo y veía un extraño. Alguien exitoso, alguien poderoso, pero alguien vacío, alguien hueco. Intenté detenerlo. Busqué ayuda. Fui con sacerdotes, con curanderos, con personas que decían conocer el mundo oculto. Todos me dijeron lo mismo. Hiciste un pacto, y los pactos no se rompen, solo se pagan. ¿Pero qué estoy pagando?, les preguntaba desesperado. Ninguno me dio una respuesta clara. Hasta que encontré a alguien que sí sabía. Un anciano que vivía en las montañas. Un hombre que había sido hechicero durante décadas antes de abandonar el camino. Me recibió en su casa, me ofreció té. Y luego, con una voz cansada, me dijo la verdad. El ritual no cobra dinero, no cobra tu cuerpo, cobra tu esencia, tu humanidad. Cada vez que pides, entregas un pedazo de ti mismo, y cuando no queda nada, dejas de ser tú. Te conviertes en un recipiente vacío. Y eso que te daba el poder, ahora te posee completamente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Hay forma de revertirlo?, pregunté. Él negó con la cabeza. Solo hay una forma. Dejar de pedir. Dejar de alimentarlo. Y esperar. Esperar a que lo que tomó de ti se consuma por completo. Algunos sobreviven. La mayoría no. Salí de esa casa destruido, pero con una certeza. Tenía que detenerlo. Tenía que recuperar lo que quedaba de mí. La batalla por mi alma. Dejé de hacer el ritual. Destruí todo lo relacionado con él. La vela, los papeles, los símbolos, todo. Pero no fue suficiente. Porque el ritual no necesita objetos. Ya estaba dentro de mí, en mi mente, en mi sangre, en cada fibra de mi ser. Las sombras se volvieron más agresivas. Ya no solo me observaban, me atacaban. Me despertaba con marcas en el cuerpo, rasguños, moretones, sangre en las sábanas. Y lo peor de todo, no podía recordar cómo había sucedido. Empecé a perder el control de mi propia mente. Había momentos en los que no sabía dónde estaba, qué había hecho. Horas enteras que simplemente desaparecían de mi memoria. Y luego, una noche, desperté en un lugar que no reconocía. Un bosque oscuro. Estaba descalzo, cubierto de tierra. Y en mis manos había sangre. No era mía. Nunca supe de quién era. Nunca quise saberlo. Corrí. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Hasta que mis piernas cedieron. Y cuando finalmente caí, lloré. Lloré como no lo había hecho en años.
porque me di cuenta de que ya no era dueño de mí mismo. Algo más me controlaba. Y cada día que pasaba, ese algo crecía más fuerte. Busqué al anciano de nuevo. Le supliqué que me ayudara. Y esta vez me dio una última opción. Hay un ritual de cierre, pero es doloroso, muy doloroso. Debes enfrentar todo lo que tomaste, todo lo que recibiste, y devolverlo, conscientemente, voluntariamente. Y cuando lo hagas, perderás todo, el dinero, el éxito, las relaciones, todo lo que ganaste, lo perderás, pero recuperarás tu alma. No lo dudé, acepté. Y esa noche realicé el ritual de cierre. Fue la noche más oscura de mi vida. Lo que quedó después, no voy a mentir. El ritual de cierre fue peor que todo lo anterior. Sentí como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo arrancada. Vi cosas que no debería haber visto, rostros, entidades, voces que me gritaban, que me maldecían. Pero lo soporté, porque sabía que era la única forma. Cuando terminó, caí inconsciente. Y cuando desperté, ya era de día. Todo había cambiado. Perdí el trabajo. La chica se había ido. El dinero desapareció como si nunca hubiera existido. Volví a ser nadie. Pero esta vez era diferente, porque esta vez era yo. Podía sentir de nuevo. Podía recordar quién era. Y aunque había perdido todo, había recuperado lo más importante: mi esencia, mi humanidad, mi alma. Los años han pasado, y aunque nunca volví a tener ese éxito, esa abundancia, ese poder, tampoco lo extraño, porque sé lo que cuesta, sé lo que cobra. Ahora vivo una vida simple, trabajo, sobrevivo, y cada noche agradezco estar vivo, estar completo. Pero hay algo que nunca podré olvidar. Las sombras todavía me visitan, no como antes, no con esa intensidad, pero están ahí, esperando, recordándome que una vez abrí una puerta, y que aunque la cerré, nunca se cierra del todo. Si estás pensando en hacer un ritual como ese, si crees que puedes controlar lo que no comprendes, si piensas que el precio será pequeño, te equivocas. El precio nunca es pequeño, y siempre llega. Funcionó perfectamente, hasta que cobró su precio. Y cuando lo hizo, casi me lleva todo. Hoy comparto esta historia no para asustar, sino para advertir. Porque sé que hay miles de personas ahí afuera buscando lo mismo que yo busqué. Poder, control, éxito rápido. Y sé que muchos encontrarán el mismo ritual, o uno similar, porque nunca desaparecen. Siempre están ahí, esperando a alguien lo suficientemente desesperado. Pero quiero que sepas algo, no vale la pena. Lo que sea que estés buscando, lo que sea que creas que necesitas, no vale lo que vas a perder. Porque al final, el ritual no te da nada, solo te presta. Y cuando viene a cobrar, no se conforma con lo que tomaste. Se lleva todo, tu paz, tu humanidad, tu alma. Y si tienes suerte, como yo, tal vez puedas recuperar algo. Pero nunca serás el mismo, nunca. Así que si alguna vez escuchas sobre un ritual que funciona perfectamente, recuerda esta historia y aléjate, porque lo que funciona perfectamente en este mundo siempre tiene un precio, y ese precio eres tú.